Hola a todos, ¿qué tal? Nada, ya estoy aquí y esta vez os voy a enseñar algo que, bueno, que también hace mucha ilusión, que acaba de salir al mercado y que es el nuevo de VIC 20, que como estáis viendo es la versión actualizada o un dispositivo con la apariencia y el sistema del VIC 20. Así que vamos a verlo con un poquito de detalle. Lo primero, el empaquetado. Si os fijáis, y no, seguramente recordaréis, no hace mucho salió esto de aquí, el DC64. ¿Vale? Es el proyecto que lanzó Retro Games, que lanzó un Kickstart y que detrás de ese proyecto nació el DC64. Bueno, pues de los mismos creadores tenemos ahora el de VIC 20. Lo tenemos aquí delante. Básicamente el acabado y el aspecto de la caja es muy similar, muy parecido, con detalles como por ejemplo, como os indicaba en la caja original, que teníamos que indicaba que tenía sonido y música, ¿vale? Que ahí lo podéis ver, incluso por la parte de detrás. Realmente está muy bien los detalles, está muy bien acabado. Y bueno, diferencias que vais a observar a primera vista es el joystick, que esta vez es blanco, no negro como teníamos con el DC64. Y otra diferencia que vais a ver es los juegos. En la versión del DC64 Maxi, que era esta, nos indicaba que tenía 64 juegos. Aquí, en esta ocasión, tenemos también 64 juegos. Pero la diferencia es que en el DC64 eran 62 de C64 y 2 de VIC 20, y aquí son 30 de VIC 20 y 34 de Commodore 64. Bueno, pues vamos a verlo por dentro, ¿no? A ver qué tal. Ahí lo tenemos. Como veis, la apariencia está muy bien. Además viene una fundita de plástico protegido que nos va a servir como cubrepolvo. Es decir, cuando lo tengamos expuesto para jugar en nuestro escritorio, pues lo podemos tapar y así evitar que se nos llene de polvo. La sacamos y bueno, el equipo, las primeras sensaciones son muy buenas. Y aquí al lado tenemos el joystick, realmente también un acabado muy bonito, muy bien hecho, en apariencia se ve muy bien. Y luego también otras cosas de las que incluyen el empaquetado es lo que tenemos aquí. Como viene siendo habitual, pues tenemos en esta ocasión el cable de corriente con el transformador, que sí que no lo incluye, y con un cable de HDMI para conectarlo a los monitores actuales. Y por supuesto viene con su manual. En este caso está en español. El manual está en español y al igual que los menús también se pueden personalizar en español, aunque por defecto pueden venir en inglés. Bueno, aquí tenemos un poquito la guía rápida. Si accedemos a la web de Retro Games, tienen allí publicado lo que es el manual completo para todas las opciones que queramos trabajar o queramos hacer con el ordenador. Pues nada, vamos a sacar la caja y a verlo con más detalle. Quitamos esto por aquí y lo vamos a colocar aquí. Vale, pues nada, veis el aspecto que realmente está muy chulo. Tiene ese acabado de toque crema. Aquí tenemos por detrás un poquito los acabados y las conexiones que vienen a tener. Al igual que pasa con el DC64, tenemos 3 puertos de USB lateral donde podemos conectar el joystick o las memorias de USB para poder cargar juegos externos. O tenemos aquí detrás también la conexión de corriente, la salida de HDMI y un cuarto puerto de USB. Una de las preguntas es, ¿se parece a un VIC 20 original? Pues bueno, casualmente aquí tengo un VIC 20 original. Realmente la única pega es que tiene ya mucho tiempo, el pobrecito, y está pues bastante descolorido. Pero podéis ver el aspecto. Realmente este está más amarillo, pero es por el amarillado que ha pasado por el tiempo, ¿vale? Pero sin embargo el aspecto sería muy parecido al original a este color. Diferencias que vamos a poder ver del VIC 20 original a este VIC, por ejemplo, es la tecla de Commodore, igual que pasa la otra vez. En la tecla Commodore en este caso es la tecla que pone de VIC 20. El resto muy parecido, las teclas son las mismas,
Las teclas sí que en este caso, por lo menos en la versión que tengo aquí, son bastante diferentes. Fijaros aquí la P y fijaros la P, cómo cambia. La tipografía no es la misma. ¿Veis esta? Cambia un poquito, ¿vale? En este seguramente el teclado que tengo aquí es un teclado de C64, mientras que aquel es el teclado original del VIC 20. Vale, vamos a continuar. Como os comentaba, los juegos que lleva este son 30 juegos de VIC 20 y 34 de Commodore 64. Hay que decir que este ordenador, aunque por defecto viene con el sistema del VIC 20, también puede ser usado como un sistema de C64. Simplemente hay que cambiar la opción en el menú. Después lo veremos más adelante cómo queda y cómo trabaja, pero de momento para que veáis un poquito el aspecto. Otro detalle. Más detalles. ¿Qué puede llevar por dentro? Pues mirad, una curiosidad. Tenemos una báscula que si yo peso este ordenador, no sé si podemos ver un poquito la imagen, es 1,5 kg. Y si ahora cogemos un VIC 20 original, 1,5 kg, 1,6 kg. En cuanto al tacto, en cuanto a las sensaciones de robustez, en cuanto a las sensaciones del acabado, es muy similar, porque realmente es el peso y toda la apariencia y la sensación es la misma que el auténtico VIC 20. Vale, ahí lo tenemos. Vale, volvemos para atrás. Para que tengáis un poquito la comparación también más completa, este es el de C64 original. Perdón, el original me refiero al de Retro Games, no al Commodore original. Si os fijáis, se parecen mucho. El aspecto, el acabado. Vamos a ver, por ejemplo, detalles. Pueden ser interesantes, como el chasis, que en este caso son exactamente igual. ¿Veis? Están a la misma altura, están alineados, es el mismo. Perfecto. Pues ahora, pues lo dicho, el siguiente paso es ver cómo funciona y cómo trabaja el nuevo de VIC 20. Nos vemos enseguida. Bueno, pues nada, vamos a seguir. Ahora vamos a ver el ordenador en marcha. Lo estoy encendiendo y lo primero que vamos a ver es el logo del de VIC 20. Ya lo tenemos. Lo primero que nos va a pedir cuando lo conectamos a través al televisor y nos lo encendemos es seleccionar el idioma. Pues nada, español, le damos a continuar y que nos pida siguiente es la imagen, la salida de la calidad de imagen. En este caso 50 Hz, fuera de Norteamérica. Le damos, hace su test y si es todo correcto nos dejará continuar. Y a continuación podemos seleccionar entre el carrusel o el modo clásico. Al igual que pasaba con el de C64, vamos a poder elegir a la hora de encender el ordenador por primera vez desde el lateral, o bien el modo carrusel donde vamos a ver los juegos pasando uno a uno, o bien el modo clásico que es emulando lo que sería el VIC 20. Una cosa y un detalle que antes se me olvidaba comentar es por ejemplo el tema del acabado del color. Como en el otro ordenador no se veía muy bien, aquí tengo un dispositivo que es un joystick de la época y como podéis ver se parece bastante mucho más el color. Este sería el color más real del VIC 20, sí, para que lo veáis y lo comparéis, ya que antes no se había podido apreciar bien. Simplemente era un inciso sobre el tema del joystick y del color del equipo. Vale, siguiente caso, vamos a acceder y aquí tenemos en el carrusel, al igual que pasaba antes, podemos ir pasando todos los juegos y seleccionar el que queramos. Vamos a ir alternando entre los del VIC 20 y los de C64. Recordad que en este caso tenemos 30 juegos de VIC 20 y 34 de C64. Están mezclados, es simplemente mezclados o ordenados alfabéticamente, según se vea. Vale. Una de las cosas interesantes también es que el VIC 20, si aquellos que lo habéis tenido, por defecto venía con una memoria muy limitada, es decir, venía con 5K de memoria.
¿Qué ocurre? Que habían juegos o habían utilidades que necesitaban más memoria. Entonces, los juegos que ya están puestos van a cargar sin ningún problema. Pero aquellos juegos que pongamos externamente vamos a tener que indicarle ese tipo de memoria que usaba. Es decir, aquí yo tengo una memoria USB que la cual vamos a poder acceder desde aquí. ¿Vale? Una vez acceder aquí, pues por ejemplo tengo aquí en el menú que me aparece de la memoria, que recordad que tiene que estar formateada en FAT32, y tenemos diferentes opciones, diferentes juegos. En este caso, ya lo expliqué con el de C64 por ejemplo. Ahí tenemos el PumpKit, que si yo le diera a ejecutar automáticamente, pues pasa cosas como esta. No arranca. Es decir, se queda que no hace nada. ¿Por qué? Porque no reconoce la memoria que necesita este juego. En concreto, su juego actual necesita 16K de memoria. ¿Cómo se le dice eso? Pues incorporando una serie de comandos, es decir, como al nombre del juego una coletilla para indicarle que aplique la memoria que necesita. Vamos a volver, vamos otra vez a la memoria y veis que aquí le he puesto una coletilla que pone B1, B2. Esa coletilla, el nombre del juego, lo que le está diciendo es que necesita 16K de RAM. Todo eso lo vais a encontrar en el manual, está explicado. O si no, os pasáis por la web de Commodore Paint y también os lo explicamos. Simplemente ahora, indicando estos pasos, si yo le doy, ya me reconoce el juego y me lo cargaría. Son detalles que hay que tener en cuenta. Personalmente nos hubiera gustado que estas opciones fuesen, digamos, a través de un menú, ¿no? Donde puedes seleccionar el tipo de memoria, pero al no ser posible, porque lleva el mismo sistema del de C64, hay que indicarlo de esta forma. Siempre hablamos de juegos externos, no de juegos internos. Lógicamente, lo mismo que puede actuar como un VIC-20, el ordenador también puede emular al... que aquí tenemos el VIC-20, también puede emular al Commodore 64, simplemente seleccionando el tipo de ordenador que queremos. Iríamos a opciones y en el dispositivo, pues le diríamos que el que quiero yo ahora es el C64. Vale, pues simplemente se lo pondré aquí, el C64, y a reiniciarlo, arrancaría con el C64. Independientemente de uno o del otro, podemos utilizar los dos juegos, tanto el del C64 como el del VIC-20. El teclado va a funcionar tanto en los dos de una forma o de otra, no habrá ningún problema. Vale, volvemos a lo mismo de antes, le voy a decir otra vez al C64 PAL. Y reinicio para que me vuelva a hacer volver a acceder. O si quiero volver al modo carrusel, en este caso el modo carrusel siempre va a ser el mismo, es decir, aquí no sí que vamos a cambiar, sí que va a especificar que es el VIC-20 el que tenemos puesto, y bueno, como podéis ver aquí un poquito el teclado también es funcional a la hora de hacer que arranque el juego y demás. Lógicamente habrá juegos que necesitamos el teclado para usarlo y otros juegos que simplemente con el joystick vamos a poder trabajar con él. Una anotación, el joystick que aparece el oscuro con el de C64 es perfectamente compatible con este, es decir, tanto con uno como con el otro podemos utilizar los dos. Podemos trabajar, podemos hacer exactamente lo mismo. Y bueno, poco más, vamos a acceder también de nuevo a lo que sería al modo clásico. Y en el modo clásico, pues aquí tenemos simplemente, pues igual que cualquier programa que hacíamos en su momento, vale, pues escribíamos las teclas, lo que quisiéramos, y si lo hacemos, pues nada, ahí está funcionando. También podríamos cargar directamente desde aquí un disco que hayamos precargado en la memoria. Discos y formatos que reconoce, pues los formatos que reconoce con el VIC-20 son el de 64, que es el formato disco, el CRT, que es el formato cartucho, el formato TAP, que es el formato cinta, y luego los formatos PRG y P00, que son archivos de disco, con lo cual prácticamente reconoce todos los sistemas. Así que nada, espero que más o menos conozcáis un poquito mejor el equipo y que vosotros lo valoréis. Por nuestra parte, es muy interesante
y aunque es un sistema que es igual al de C64, la diferencia en este caso es esto, la estética, porque internamente varía muy poco solamente el tema del carrusel. El resto de funciones, de aplicaciones, el resto de cómo trabaja el equipo es exactamente igual que pasaba pues con el de C64. Y nada más, si tenéis cualquier duda, lo que sea, os podéis pasar por nuestra web, donde estamos ahí explicando más temas sobre el de Big 20. Y o si tenéis cualquier otra duda, también os podéis dejar en los comentarios. Pues nada, muchas gracias, nos vemos la próxima vez. Hasta luego.